Bendiciones, hermano, hasta ahí donde estás tú. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje que se nombra los beneficios de la gracia, el beneficio de la gracia. Y en la primera parte yo comenzaba explicando que cuando yo llegué a Casa de Oración, Palabra de Fe, cuando yo conocí a Dios, cuando empecé a conocer a Dios, al Dios de amor, como decía nuestro pastor en la oración, empezaron a surgir unas preguntas claves que fueron claves para entender y comprender precisamente los beneficios de la gracia. Una de las más importantes de las cuales están en la primera parte, yo te invito a que lo escuches para que lo complementes con esta segunda parte, era ¿por qué dos pactos? ¿Por qué la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento? Vamos a profundizar un poquito más respecto a eso. Y en Hebreos 6:18, y vamos a ver citas precisas, y vamos a ir leyéndolas y escudriñando, porque precisamente este libro de Hebreos tiene cosas tremendas y completamente sobrenaturales, y se necesita escudriñarlas de tal manera de saborear cada versículo y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y que nos revele qué tan grande y qué tan profundo es lo que dice en Hebreos. Vamos a empezar en Hebreos 6:18. La pregunta es, ¿por qué la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento? Mucha gente, y yo también mismo me hice esa pregunta, ¿por qué si en el Antiguo Testamento hay leyes, hay mandamientos, están los 10 mandamientos? En el Nuevo Testamento, te dice que eso ya no es válido. Y mucha gente piensa, o mucha gente se hace la pregunta y dice incluso que la Biblia se contradice, que Dios se contradice en lo que está escrito en la palabra, y no es así. Porque cuando tú le pides a Dios precisamente esta revelación y vas escudriñando estos versículos claves que te voy a estar dando, vas entendiendo las profundidades del sacrificio de Cristo, y que Cristo no nada más vino, murió y resucitó, y ahí quedó su sacrificio. Fue un plan perfecto, perfectamente estructurado por Dios, desde Adán, desde antes de la creación, para que fuera el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y en Hebreos 6:18 nos da la clave precisamente de esto que te estoy diciendo. Dice así en Hebreos 6:18, en Nuevo Testamento: para que por dos cosas inmutables, es decir, que no se pueden remover, que no se pueden quitar, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Dice el 20. Donde Jesús entró, y aquí está la clave, donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Aquí hay mucha profundidad en estos 3 versículos, sobre todo en el 20. Hay cosas ocultas que Dios tiene preparados para ti que le buscas, para ti que le amas, que amas a Dios. Dios tiene preparados precisamente estos secretos. Para comprender precisamente en el 20, donde dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, debemos ir precisamente al Antiguo Testamento, en donde los levitas, que eran los encargados, los sacerdotes, de hacer los sacrificios en el Antiguo Testamento, de matar a los corderos, en donde el pecado era cubierto. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que poner mucha atención alrededor de toda la historia, porque el pecado, antes de la muerte de Cristo, se cubría nada más. Es muy diferente cubrir algo a removerlo o a quitarlo. En el Antiguo Testamento, y quiero que me pongas mucha atención en esta parte, se cubría el pecado. Cuando Cristo muere, Él lo remueve, Él lo quita. Y esa es una de las grandes diferencias por las cuales el día de hoy, e incluso hasta la historia, se dividió en antes y después de Cristo. La Biblia se divide precisamente en Antiguo y Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nos explica en todas esas escrituras preciosas cómo Cristo, las profundidades de su muerte, vinieron a hacer este acto precioso, este acto de amor por el cual fue quitar y remover el pecado. Entonces aquí dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor,
como mediador, como intercesor. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento los levitas estaban estipulados ciertos estatutos, un protocolo a seguir para que entraran al templo, al lugar santísimo, a ofrecer precisamente estos sacrificios. Este sacrificio de un cordero donde tenían que derramar la sangre en el arca y era una serie de pasos que tenían que cumplir en el Antiguo Testamento, y una sola persona era el que lo hacía. Cristo murió por nosotros y vino a tomar ese lugar de los levitas como sumo sacerdote. Él se hizo, dice que la Escritura, que se despojó de su deidad y se hizo semejante a los hombres. Y aquí nos dice que además, dice que fue hecho sumo sacerdote, es decir, que tomó el lugar, como los levitas del Antiguo Testamento, ese lugar de sumo sacerdote, y se ofreció a sí mismo. No hubo un animal de por medio, se ofreció a sí mismo, y ese fue el sacrificio perfecto, porque Cristo no pecó. El que no pecó por los que sí pecaron, por toda la humanidad. Y este fue la clave, una de las claves más importantes por las cuales Cristo murió. Quitar esa división por la cual existía entre Dios y los hombres, que se llamaba el pecado. Y esa división hasta el día de hoy, si nosotros no entendemos nuestra posición como hijos de Dios, el cual dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, esa división, hay una cosa que se llama conciencia de pecado. Y dice la Escritura que tenemos tres enemigos: mundo, demonio y carne. Si nosotros no entendemos nuestra posición como Cristo, en Cristo que ahora tenemos, es decir, si nosotros no sabemos precisamente que el pecado ya fue vencido y fue removido, el enemigo, y precisamente estos tres enemigos, sobre todo Satanás, el demonio, va a venir a decirnos que somos pecadores, y no es así, o que necesitamos hacer obras buenas con sacrificios de nuestros, a lo mejor dar al necesitado, a lo mejor hacer ciertos favores o ciertas cosas para merecer la bendición de Dios. Y ahí es en donde Cristo precisamente murió, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios, y eso quedó completamente inválido, porque el hombre, cuando hace esas obras, se empieza a vanagloriar de sí mismo. Pero cuando le damos la gloria a Cristo de lo que Él hizo, entonces no hay vanagloria en el hombre, sino al contrario, se encuentra humildad en el corazón, un corazón agradecido se encuentra en la persona, en el creyente, que tiene en cuenta su posición como hijo de Dios y cree completamente con todo su corazón que Cristo lo redimió de la maldición de la ley y que lo libró de la esclavitud del pecado. Entonces, con esto que te acabo de decir, empieza a adentrarse algo precioso, en donde cuando Él muere, Cristo muere en la cruz, se divide la historia en el antes y después de Cristo, y la Escritura, a partir de Mateo, de Marcos, de Romanos, de todos los libros que están en el Nuevo Testamento, nos empiezan a describir y a decir todo lo que conllevó y todo lo que trajo el sacrificio de Cristo en nuestra vida, porque no quedó nada más ahí. Lo dice, por ejemplo, en Hebreos, allá adelantito, quiero que me acompañes en Hebreos 8:1, y es importante que tú me acompañes y que tú, si tienes tu Biblia ahí en tu hogar, que corrobores en tu Biblia que lo que yo te estoy predicando es verdaderamente coherente con lo que está escrito, porque vivimos tiempos en los que precisamente se desvían estas escrituras y necesitamos conocer las bases de nuestra fe, porque esas son bases de nuestra fe. Y si tú quieres seguir aprendiendo, yo escuchaba a un hermano que decía, es que estoy escuchando las predicaciones de Casa de Oración Palabra de Fe Matriz, y yo pensaba que ahí se predicaban unos banquetes enormes y banquetes grandes, pero resulta que escuchas hablar a la persona y no ha entendido ni siquiera la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o no ha entendido ni siquiera su posición en Cristo. ¿A qué me refiero? Que no querramos aprender. Hay ocasiones en las que queremos, y el hombre es completamente entendible, porque el hombre tiende a pensar más allá, a irse más allá, la imaginación vuela. Pero si no entendemos los principios y las bases de la muerte de Cristo, va a venir cualquier viento de doctrina y nos va a mover de nuestra fe. Esto es muy importante.
Y si tú entiendes los cimientos y las bases por las cuales Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, vas a poder pasarlo todo lo que tú escuches por la lupa de la gracia, por el filtro de la gracia, por el filtro de la muerte de Cristo, y no dejarse llevar por cualquier cosa que digan o por cualquier noticia que escuches. Y esto no nada más por cualquier viento de doctrina, se aplica también para la hora de que nos den quizás una mala noticia. Si tú estás bien arraigado en quién eres en Cristo Jesús y el propósito por el cual Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario, no te va a mover nada precisamente de tu fe. Posiblemente te den un diagnóstico negativo o que tú no te esperabas y te da una impresión que dices, es para muerte. O te dieron un diagnóstico que posiblemente ante la ciencia, ante el mundo sea para la muerte, pero Cristo dijo que Él, por medio de su llaga, nosotros hemos sido curados. Y para eso hay muchísimas palabras y muchísimas promesas para nosotros en nuestra vida por las cuales se está aplicado, están vigentes hasta el día de hoy. A partir de que muere Cristo hace más de 2000 años, cuando Él dijo consumado es que podemos ser partícipes de toda esta herencia. Y dice Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiero hacer una pequeña pausa. Esto se está refiriendo al templo que existía, que levantó el templo de Salomón, donde estaba la estructura, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, un templo físico hecho de manos de hombres. Cuando antes de morir Cristo, Él dijo que ese templo iba a ser destruido y que Él lo reedificaría en 3 días. Estaba hablando de su muerte precisamente. Y cuando dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, está refiriéndose a un nuevo templo, pero que ahora no lo hizo el hombre, sino lo hizo Dios directamente. Esto es muy grande y muy poderoso, porque todavía hasta la actualidad se piensa que Dios es algo muy lejano, que tienes que hacer muchas cosas o obras o caridad para alcanzar la bendición de Dios o para alcanzar su favor o para incluso estar en su presencia. Y realmente, hermano, aquí vamos a leer en el 3, dice, porque todo sumo sacerdote, y está hablando de los levitas del Antiguo Testamento, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está hablando de los levitas y que existían esos protocolos, esas leyes que Dios estipuló para ofrecer precisamente estos sacrificios y que tenía que seguirlos al pie de la letra. Dice Hebreos 8:5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, lo que pasó en el Antiguo Testamento y las ofrendas, los sacrificios de los corderos sin mancha, que tenían que ser de determinadas características, esos sacrificios eran sombra de lo que Cristo iba a hacer para ti, para mí. Pero hay una gran diferencia, que el cordero cubría y el sacrificio cubría el pecado, mas no lo quitaba. Esa es la gran diferencia. Seguimos leyendo en Hebreos 8:5, dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recordemos que Moisés sube al monte y está con Dios cuando le da las tablas del pacto, y ahí es en donde le dice también precisamente que él va a nombrar un líder de cada tribu y todas estas cosas. Dice en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor, dice, ministerio es el suyo, y aquí está hablando ya de Cristo, de Jesús, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, y aquí es en donde entra ya el Nuevo Testamento, de un mejor pacto establecido, dice, sobre mejores promesas.
sobre mejores promesas. Dice el 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del Antiguo Testamento, de la ley de los 10 mandamientos, y no nada más eran 10, eran muchísimos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado lugar para no se hubiera procurado, dice, lugar para el segundo. ¿Sabes cuál era el detalle que tenía el Antiguo Testamento? Que era incumplible para el hombre. No se podía cumplir, porque el hombre, su naturaleza, es de su naturaleza pecaminosa. La carne tiende a desobedecer. Si la carne le decimos que no, eso es lo que la carne hace. Entre más le impongas reglas a la carne los va a querer quebrantar precisamente esas reglas. Y entre más le des a la carne, más se ensancha eso precisamente. Entonces, aquí es en donde entra, y a mí personalmente me quedó muy claro la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento fue estipulado y fue puesto y no está quitado de la Biblia que tú tienes en tus manos, para poder entender la posición del hombre y que necesitamos de Dios, para una vida plena. Porque ya se comprobó que el hombre por sus medios no pudo hacer absolutamente nada. Y quizás a lo mejor si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no involucraste a Dios en las decisiones más importantes de tu vida, ¿cómo te fue? Si tú no tienes a Dios o no tomaste en cuenta a Dios en esas decisiones importantes de tu vida, tú pudiste ver los resultados. Y la diferencia, o lo que Dios nos quiere decir, en lo que Dios nos habla precisamente en la gracia, en el Nuevo Testamento, es que Él nos quiere, y Él quiere, su deseo es que lo tomemos en cuenta en todas las decisiones de nuestra vida para que nos vaya bien. Que aprendamos a depender de Dios y no depender de las personas, no depender del trabajo, no depender de lo que nuestros ojos físicos vean alrededor de las noticias, alrededor de tanta cosa que está pasando. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y mira que esto que te estoy diciendo es muy difícil, conlleva un proceso bastante difícil, porque incluso hasta nosotros mismos podemos menospreciarnos, nuestra autoestima puede estar incluso hasta por los suelos, porque no nos valoramos, nuestra forma, nos vemos en el espejo y nos menospreciamos a nosotros mismos. Y Dios quiere, y Dios nos lleva precisamente a darnos un valor nuevo como hijos de Dios. Dice, vamos a continuar leyendo en Hebreos 8:8. Dice, porque representándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, los 10 mandamientos. Dice el 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Esto es precioso. Lo voy a volver a repetir porque esto personalmente me llena mucho mi corazón, porque es una gran diferencia. No sabes la magnitud de lo que tú estás leyendo y lo poderoso de lo que estás leyendo. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estas palabras, estos versículos tienen un impacto completamente radical y sobrenatural en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que el Antiguo Testamento quedó completamente invalidado después de la muerte de Cristo, y que hay un nuevo pacto, que hay nuevas leyes y que Dios las quiere establecer en nuestra mente y grabarlas en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes por las cuales nosotros, tú y yo, venimos precisamente y escuchamos la palabra por medio de Casa de Oración, Palabra de Fe. Leyes espirituales. Y aquí es en donde entra una pregunta que yo me hice por mucho tiempo. Porque yo decía, ¿y por qué nada más agarramos lo bueno de la Biblia si la Biblia también menciona que hay maldiciones, que hay una consecuencia si a lo mejor desobedeces, que hay una consecuencia si matas? Yo decía,
bueno, ¿y por qué nada más tomamos lo bueno? ¿Por qué nada más tomamos lo positivo? Entonces, nada más es así como puro positivismo. Y aquí es en donde precisamente entra algo que vino en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo dijo que la ley la resumiría en dos. Amarás en 2 puntos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, esto es muy profundo, porque si tú amas a Dios y para poderle amar necesitas tener intimidad, necesitas tener comunión con Dios. Y con comunión me refiero a estar orando, a estar platicarle a Dios cómo te sientes, cómo te fue en tu día, expresar si a lo mejor te fue mal en tu trabajo, expresarle a Dios. Eso es una oración, eso es tener comunión, tener una relación con Dios. Se necesita una relación con Dios para poder amarle, porque no puedes amar a una persona sin antes conocerle. Entonces necesitamos conocer a Dios, y esto es muy importante porque aquel que diga que ama a Dios pero aborrece a su hermano, dice la Escritura que el tal es mentiroso. Porque si no ama a su hermano, dice la Escritura, que lo ve, ¿cómo dice amar a Dios que no ve? Por eso es que necesitamos escudriñar y aprender y conocer los secretos de Dios. Y porque te vas a empezar a enamorar de las profundidades, y con eso también me refiero, y a eso voy, a las leyes, a su palabra. Lo que Dios tiene para ti, para mí. Precisamente lo que Cristo hizo cuando dijo él en la cruz del Calvario, consumado es. Lo que ganó para ti, para mí. Porque ¿qué es un testamento sin una herencia? ¿Qué es un testamento sin bienes? Cuando Cristo muere nos deja precisamente esa herencia, nos deja todos los bienes. Y con esos bienes me refiero a leyes espirituales. Una ley espiritual, por poner un ejemplo, Jesucristo dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es una ley espiritual. Esto es una promesa preciosa que Jesucristo nos dejó escrita en su palabra para que nosotros nos la apropiáramos. Y si tú posiblemente estás cansado a lo mejor de los problemas ahí en tu casa, de tanta situación en tu casa, de tanta situación con los de tu familia, de tanta situación en tu trabajo, precisamente ahí es en donde entra la ley espiritual y en donde entra su escritura y en donde puedes aplicar la palabra. Tú dijiste, Señor, que depositara mis cargas sobre ti y que tú me harías vivir confiado. Necesitamos aprender precisamente, y por eso escuchamos esta palabra, para conocer cuáles son nuestros derechos, cuál es nuestra herencia, porque Cristo murió, y ahorita vamos a ver la Escritura. Cristo murió para dejar una herencia, y la herencia, una herencia, dice la Escritura, la menciona, que es una herencia incorruptible, inmarcesible, guardada desde los siglos para ti y para mí, para los que han recibido a Cristo en su corazón, para los que le anhelan a Él. Y vamos a continuar leyendo en Hebreos 9:1, vamos allá adelantito, Hebreos 9:1, dice: ahora bien, aún el primer pacto, dice, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando del templo de Salomón que Salomón edificó. Dice el 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte. Y aquí voy a mencionar un poco de la estructura, de cómo estaba estructurado el templo, que fue en el Antiguo Testamento en los tiempos del rey Salomón. Dice: llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, aquí describe que había velos que dividían el lugar santo de otro lugar. Entonces el 4 dice: el 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y antes de que muriera Cristo, precisamente este lugar que está mencionando, era el lugar más santo, en donde si una persona, el mismo sumo sacerdote no ofrecía el holocausto, el sacrificio, caía incluso hasta muerto, porque la presencia de Dios, la paga del pecado es muerte, y Dios y el pecado no pueden existir, no compaginan, se repelen completamente. Entonces donde hay pecado, la paga del pecado es muerte.
Este lugar santísimo vino a ocupar un lugar ahora en el nuevo pacto, que ahorita vamos a mencionarlo. Este lugar santísimo ahora actualmente, ¿cuál es? ¿Dónde aplica este lugar? Dice el 4, el cual tiene un incienso de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, cuando, allá con el pueblo de Egipto, cuando Dios, el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de la esclavitud, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y aquí hay algún dato curioso, porque cuando Dios le da los pactos a Moisés, es algo tremendo, porque cuando Dios le da los pactos, los 10 mandamientos y la ley a Moisés, Moisés todavía ni siquiera bajaba del monte, todavía ni siquiera se despedía de Dios, cuando Dios le dice, baja porque el pueblo está pecando, y es cuando hacen el becerro de oro. Es decir, en pocas palabras, todavía ni siquiera estaba la ley bien, todavía no le habían dado la ley a conocer al pueblo de Israel, y ya había caído, precisamente. Y es una imagen clara del estatus del hombre sin Dios. Si aún teniendo a Dios el hombre tiende a fallar, pero por eso está la escritura y la promesa que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso precisamente no es una licencia para estar pecando y pecando y pecando, y con eso me refiero a estar fallando y estar cayendo con lo mismo, estar tropezando con las mismas cosas, sino se trata de a lo mejor si fallas, que te levantes, te sacudas y sigas adelante. Eso es gracia. Y ese es el regalo precioso que nos vino a traer Jesucristo. El hecho de que nos podamos levantar, de que podamos pedir perdón, de que podamos perdonar y seguir adelante, cuando antes no lo podíamos hacer. Dice el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año menciona aquí. Y luego dice en Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Había una división, un velo mencionaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo era el pecado, precisamente. Y dice en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está diciendo que esos sacrificios y que todas esas ofrendas no perfeccionaban y no cubrían, no quitaban ni la conciencia de pecado, ni el pecado mismo. Porque una cosa es la conciencia del pecado y otra cosa es el pecado que se comete. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, y vamos a poner mucha atención en esta parte porque aquí es lo importante, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de la herencia, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y leíamos hace un momento que ese tabernáculo lo hizo Dios. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró. Y aquí esto es clave, porque en una sola escritura nos dice y nos resume precisamente tanta controversia que hay en el mundo, en donde tanta levadura que hay, y aquí está tan claro lo que dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está muy claro lo que está diciendo Jesucristo. El sacrificio
Él se ofreció a sí mismo para entrar una sola vez y con eso bastó, para siempre. Y entró al lugar santísimo en donde nadie había podido entrar. ¿Por qué? Porque Cristo no pecó, por eso pudo entrar. Dice que entró una vez y una vez y para siempre en el lugar santísimo para ganar, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es redención? Que Él pagó el precio que a nosotros nos tocaba pagar. Es decir, el pecado, la paga del pecado es la muerte. Cristo se hizo el pecado y después de que Él vence al pecado y vence al enemigo, vence a los principados y a las potestades, destruye al pecado, se rasga el velo, es decir, se quita la división que había entre Dios y los hombres, y como ya no hay pecado, el pecado te lleva a la muerte, entonces la muerte ya no prevalece en el hombre. Y si la muerte ya no prevalece en el hombre, entonces por eso hay eterna redención, eterna vida. Vida, ¿por qué? Porque esa eterna redención, porque ya no le debemos nada a nadie. Porque cuando Adán le entregó el poder y el señorío a Satanás, Jesucristo se lo arrebata y se lo quita. También al pecado los destruye en la cruz del Calvario, cuando Él dice consumado es, cuando Él resucita y sale victorioso. Entonces ahora nosotros tenemos esa eterna redención, hermano. Si alguna cosa te está tribulando en tu mente, en tu corazón, sientes angustia, hermano, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y obtuvo esa eterna redención. No le debes nada a nadie. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para que precisamente tuvieras una vida plena, una vida completamente sobrenatural. Y así de sencillo, así de fácil. ¿Y por qué siempre lo bueno? Dice el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos y se santifican para la purificación de la carne, dice nada más para la purificación de la carne. Es muy importante. Así como el lugar santo estaba dividido en tres, en la estructura, en el lugar santo, en el lugar santísimo, nosotros somos tres, estamos divididos, el hombre está dividido en tres partes, en espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es nuestro corazón, el alma es la mente y el cuerpo es lo que tú ves, el estuche que guarda los otros dos. La estructura del templo es la carne, el lugar santo es la mente y el lugar santísimo es el corazón. El templo que dice Dios, y cuando Él dice que Él escribirá las leyes en la mente y las grabará en el corazón, se está refiriendo que su palabra la quiere grabar en nuestro corazón. Y aquí hay algo muy importante, porque lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios ahora, actualmente, es precisamente renovar nuestro entendimiento, quitar tantas ideologías, quitar tantas teorías conspiratorias que se hablan a lo mejor de tantos moldes, de tanta cosa, moldes familiares, costumbres, tradiciones. Y esa parte a nosotros nos corresponde, porque viera qué difícil es eso. Viera qué difícil es hacer que incluso precisamente Dios nos dio un libre albedrío y Dios no viola voluntades. Trata tú con una persona necia y es difícil, es un tanto difícil tratar con una persona así. Dios nos ha dado precisamente la promesa de que Él va a escribir, va a grabar sus leyes en nuestro corazón. Y nuestra parte corresponde vencer nuestro orgullo, vencer tantas cosas que nosotros traemos en nuestra carne, para renovarnos en nuestro entendimiento y quitar todas aquellas cosas de nuestra vida pasada, porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón dice que las cosas viejas pasaron, que ahora todo es hecho nuevo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón es borrón y cuenta nueva. Todo lo que has hecho en tu vida, incluso después de que recibes a Cristo, un día anterior, el día de ayer, ya fue, hermano. Dice que Cristo, que Dios aventó los pecados a lo más profundo del mar, dice él, palabras textuales en su escritura, donde dice, y nunca más me acordaré de ellos. Está la escritura, están las promesas. Entonces, dice que para la purificación de la carne no era perfecto el sacrificio del Antiguo Testamento, pero Cristo lo hizo perfecto. 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, no pecó. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Eso es muy importante porque también limpió nuestra conciencia de obras muertas y limpió nuestra conciencia de pecado. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cuando dice mediador, dice que Él fue el que intercedió. Él fue quien estuvo en medio. Y aquí es en donde entra precisamente una de las preguntas que la humanidad se hace. Bueno, ¿y por qué ustedes mencionan mucho a Cristo? ¿Por qué ustedes nada más alaban a Cristo? Porque Él fue el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo fue el único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No murió Juan, no murió Pedro. Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto y por eso le damos la gloria a Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Dice, en el 15 seguimos leyendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, dice que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna. Y cuando menciona herencia eterna, está refiriéndose a todas las promesas que Dios le hizo desde Abraham, desde Adán hasta la actualidad. La palabra no ha cambiado. Las promesas están en la escritura de Dios. Tú dirás, bueno, ¿y por qué? Y una pregunta que yo me decía, ¿por qué nada más lo bueno? Porque Cristo venció al pecado. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz, porque Cristo cumplió la ley por ti y por mí. Lo que nos corresponde a nosotros, precisamente, es estar hablando la palabra, es estar renovando nuestra mente. Y te mencionaba, viera qué difícil es eso, ese proceso de estar renovando continuamente nuestra mente, de estar escuchando la palabra, de vencer, de matar a nuestra carne. Dice el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. En el Antiguo Testamento se ofreció un sacrificio para hacer válido el Antiguo Testamento, y en el Nuevo el sacrificio fue Cristo. Él muere. La ley está estipulada que tiene que haber muerte. Incluso en la Constitución, estamos en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que si tú dejas un testamento, tiene que morir para que se hagan válidos, para que las personas testadas hagan válido precisamente ese testamento. Si a lo mejor a alguna persona testada le dejan una casa, hasta que la persona dueña de la casa no fallece, no se cumplen los términos, hasta ese momento no se hace válido, el testador no puede reclamar nada. Pero tú y yo sí podemos reclamar lo que nos pertenece. Nos pertenece a nosotros la sanidad, libertad de yugos de esclavitud, libertad de pensamientos de tristeza, de depresión, de pensamientos de suicidio, de pensamientos precisamente también de drogadicción, precisamente de pensamientos de falta de perdón, tanta cosa que hay por las cuales a lo mejor tú estás pasando, y Cristo murió precisamente para que nosotros tuviéramos las armas para poder vencer todas estas cosas por las cuales el mundo está viviendo y está pasando. Entonces seguimos leyendo en el 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿De hoy leíamos? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ya lo habíamos leído en el 17. Quiero que me acompañes a Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Y así retomando un poquito, yo hacía la pregunta, bueno, ¿y por qué nada más lo bueno? ¿Por qué nada más tomamos lo bueno del Antiguo Testamento y no las maldiciones? Aquí nos dice, y te voy a dar la explicación con escrituras y bases bíblicas. Colosenses 2.13 dice, ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos muertos en pecados. Cuando recibimos a Cristo hay una transformación. Somos trasladados del reino de oscuridad al reino de su luz admirable, y el Espíritu Santo viene a tomar un trono
y viene a establecerse en una parte de nuestro ser, en el corazón. El Espíritu Santo, Cristo y Dios vienen a establecerse en nuestro corazón y el reino de Dios se establece en nuestras vidas. Dice el 13, en Colosenses 2:13, vamos a continuar leyendo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En el Antiguo Testamento, la paga del pecado es la muerte. Si tú desobedecías, venía una consecuencia según la ley. Si tú matabas, venía una consecuencia según la ley de los 10 mandamientos. Pero como Cristo cumplió la ley por nosotros, aquí nos está diciendo que nos dio vida juntamente con Él cuando Él resucita. Dice, perdonándonos todos los pecados, todas nuestras fallas. Y luego dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué nada más lo bueno del Antiguo Testamento? Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos estar pidiendo cosas del Antiguo Testamento porque Cristo ya lo hizo por nosotros en la cruz. La herencia que Dios le dio a Abraham, que le prometió a Abraham, es la misma herencia que nosotros tenemos, tú y yo tenemos. Tú, si recibiste a Cristo en tu corazón, tú, si amas a Dios, tienes precisamente estos privilegios, tienes estas promesas. Y dice en Hebreos 2:14, complementando un poquito precisamente esto, Hebreos 2:14, para que nos quede todavía más claro de por qué nada más lo bueno, porque Cristo vino a traernos precisamente vida y vida en abundancia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a Jesucristo su muerte, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recapitulando y retomando, en Génesis nos habla precisamente de que cuando Adán y Eva caen en desobediencia, le entregan las llaves, el poder y el señorío a Satanás, y la humanidad se hace esclava de Satanás, el hombre se hace esclavo de Satanás. Y como se hace esclavo, precisamente había dos cosas que prevalecieron muchísimo: la muerte y el pecado. Entonces aquí nos está diciendo que para destruir, Él también participó de lo mismo para destruir, es decir, nos está diciendo que Él destruyó al pecado y venció a la muerte. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo para ir desglosándolo poco a poco e ir desmenuzando esta carnita. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos del enemigo, de Satanás, de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias, dice el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Viera que Satanás deseaba nuestra posición y desea nuestra posición, porque nosotros tenemos mucho poder, hermano, y no por nuestros méritos o por lo que hayamos hecho, sino porque Cristo nos dio precisamente ese poder de imponer manos y que los enfermos sanen, ese poder de crear la imaginación de tantas cosas. Y precisamente el enemigo quería para él esa posición que tú y yo tenemos, por eso él nos odia, él nos detesta. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para quitarlos, para ofrecerlos y vencer precisamente esto, y que toda la herencia que Dios le dio a Abraham, seamos partícipes, judíos y gentiles, los dos, para todo el mundo, para toda la humanidad. Cristo murió precisamente para eso, para que nuestra vida se basara precisamente en caer y levantarnos en el nombre de Jesús, y si nos caemos, volvernos a levantar y seguir precisamente corriendo con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Esto que te estoy hablando, hermanos, son bases de palabra de fe.
precisamente lo es tener fundada nuestra fe en la roca que es Cristo. Si tú entiendes, y yo te invito a que sigas leyendo precisamente el libro de Hebreos, porque Hebreos guarda mucho secreto escondido por parte de Dios. Te va a mostrar muchísimo respecto a la muerte de Cristo y todos los beneficios que por medio de su muerte trajo. Hay muchísima profundidad en el libro de Hebreos, si quieres seguir aprendiendo precisamente respecto a esto. Yo di algunas citas claves por cuestiones de tiempo, de hecho ya casi se acaba. Y en Hebreos 10:1, allá adelantito, nos habla acerca precisamente de que Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario y que los sacrificios que antes había eran nada más temporales, pero Cristo murió una sola vez y para siempre. Y eso, el tiempo actual que nosotros vivimos, que se llama la gracia, debemos disfrutarla de tal manera que vivamos nuestra vida plena. Vamos a leer para continuar. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, el pacto del Antiguo Testamento, era la sombra de lo que iba a venir, era como que la idea de lo que Dios iba a transmitir para en su Nuevo Testamento. No la imagen misma de las cosas nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, los sacrificios que se hacían en la ley nunca pueden hacer perfectos para quienes se ofrecían. Dice el 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Una cosa es que los cubra, te decía, y otra cosa es que los quite. Cristo murió una sola vez y para siempre, y Él quitó el pecado, quitó esa división. Y al quitando el pecado, quita también la conciencia del pecado. Y con esto me refiero a que el enemigo ya no te puede perturbar por aquellas cosas por las cuales, si a lo mejor fallaste, no te sientas condenado, no te sientas impuro, no te sientas a lo mejor que si fallaste digas, es que Dios me va a castigar. Dios me va a castigar porque hice esto, Dios me va a castigar porque hice esta acción, Dios me va a castigar porque fallé de determinada manera, porque caí en la tentación. Es ahí en donde entra la perfecta gracia de Dios. Si el pecado fue vencido y lo quitó Cristo, entonces también quitó la conciencia del pecado. Y si hay pensamientos de esta índole en tu mente, quítalos en el nombre de Jesús, deséchalos. Hay una parte en la Escritura en donde dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Es decir, si vienen pensamientos de condenación, de sentirte indigno, de sentirte que no puedes, de sentirte una persona inferior, bota esos pensamientos porque no provienen de Dios. Bota esos pensamientos porque tú para Dios vales muchísimo. Vales la sangre del Cordero de Dios. Y estamos leyendo que el sacrificio de Cristo, y estamos entendiendo que Cristo, su sacrificio, su sangre, el derramamiento de su sangre, fue un impacto completamente, y fue tan importante que Él lo hiciera para tener estos privilegios de los cuales hoy tú y yo podemos gozar. Seguimos leyendo en Hebreos, vamos allá adelantito en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un santificado, un santo, dice la Escritura que un santo es una persona que es apartada para Dios. Y hay una parte en la Escritura en donde dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo, hermano, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Es decir, ya no debemos nada, ya no debemos cumplir la ley, porque Cristo cumplió la ley. Nosotros debemos de concentrar toda nuestra fuerza y estar al pendiente de renovar precisamente nuestra mente, hermano.
de estar continuamente hablando la palabra, de orar y velad en todo tiempo, de estar hablando la Escritura, de que escudriñar la Escritura, de orar a Dios, de tener intimidad con Dios, para que nuestra fe y estar escuchando continuamente la Escritura, palabra de fe, para que sigamos creciendo, para que sigamos madurando en la fe. Dice en Hebreos, vamos a continuar leyendo, dice en Hebreos 10:15, y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pecado que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más. ¿Sabes qué? Aquí está tan claro que Dios no se acuerda de tu pasado. Y el hombre se atormenta, el hombre es el que se acuerda de su pasado, es el que se avergüenza de su pasado. El hombre es el que está continuamente trayendo aquellas cosas que ya vivió y que le traen tristeza a su corazón. Y Dios aquí nos dice que Él no se acuerda. Y mucha gente, incluso hasta la actualidad, dice, pues es que Dios te está castigando por aquello que hiciste. Dios te está castigando por lo que hicieron tus padres, tus abuelos. ¿Sabes qué, hermano? Aquí nos está diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Está tan claro. Dios no se acuerda, el pasado no existe. El que lo trae a memoria es el hombre. No te acuerdes de las cosas del pasado porque no tiene ningún beneficio para tu vida, hermano. Necesitamos de seguir adelante, de vivir nuestro presente siempre, hermano, teniendo en cuenta de que Dios nos respalda y que para Dios no hay un pasado, hermano. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y dice el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y leíamos que Cristo fue el que por medio de Él hubo remisión de las transgresiones, hubo remisión de los pecados. Entonces, como se ofreció Él una sola vez y para siempre, y fue perfecto su sacrificio, ya no se necesita más sacrificios. Ya no se necesitan sacrificios. Ya no se necesita que te sacrifiques y que te levantes y que digas voy a hacer tal cosa para que me vaya bien. Ya no es necesario porque Cristo ya lo hizo. Lo que necesitamos es sacrificio de alabanza. Es el único sacrificio que habla el Nuevo Testamento. El alabar a Dios, exaltar su nombre en espíritu y en verdad. Sacrificio de alabanza es el único sacrificio que en la mañana, si te levantas desganado, a lo mejor porque no pudiste dormir bien o lo que sea, un sacrificio de alabanza es precisamente empezar a orar y agradecerle a Dios por un nuevo día y quitar aquellas cosas, el echar fuera en el nombre de Jesús. Si a lo mejor estás en el tráfico y vas tarde, sacrificio de alabanza es en vez de estarse quejando de la persona que se te metió, o que está muy feo el tráfico, o que por qué no quitan ese tope, o esto y lo otro. Sacrificio de alabanza es dar un gloria a Dios por aquellos momentos que estás pasando. Eso es sacrificio de alabanza. En vez de decir cosas negativas, en vez de estar hablando negativo, sacrificio de alabanza es dar un gloria a Dios por aquellas cosas que estás viviendo. Si estás pasando por una situación económica difícil, sacrificio de alabanza es darle gracias a Dios porque Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que tú fueses enriquecido con su pobreza. Eso es sacrificio de alabanza. Que ves tu cartera y no ves nada de dinero y ya tienes a lo mejor que pagar determinadas cosas. Sacrificio de alabanza es darle gloria a Dios. Porque mira, a la mente te va a decir muchas cosas y te va a querer atormentar el enemigo. Te va a decir, no, vas a alcanzar. Vas a recibir la quincena y mira cómo está el mundo y si viene la crisis y esto y lo otro. Sacrificio de alabanza es no creer a esas cosas que están hablando el mundo y creerle a Dios. Eso es un sacrificio de alabanza. Es darle gracias a Dios porque tenemos un Dios dueño del oro y de la plata, que toda obra de tus manos es prosperada, hermano. Y para terminar dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente renovando nuestra mente con la palabra, negándonos a nosotros mismos, quitando el orgullo,
así, en medio de discusiones, callarnos para no ser partícipes, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. A eso menciona precisamente el 1, que presentemos nuestros miembros como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en negarnos a nosotros mismos y que sea Dios enaltecido, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que nos veamos así, de esa manera, y que no nos conformemos a lo que está pasando aquí en el mundo, a lo que está pasando alrededor. Si estas transmisiones, si tú eres de los que dice, ¿por qué no abren? Ya deberían de abrir, hermano. Aprovecha esas transmisiones si estás en la comodidad de tu hogar. Disfruta de la bendición de tu hogar, disfruta, no te conformes, no te estanques. Cierra el ojo malo y es tiempo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de transformarnos continuamente. Porque solamente transformando renovando nuestra mente, aquí nos está diciendo para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solamente renovando la mente, es decir, quitando los pensamientos de tu antigua manera de vivir y poniendo los pensamientos de Dios, su palabra, sus promesas, hablando como Dios quiere que hablemos, hablando su palabra, estar orando en el nombre de Jesús continuamente. Solamente de esa manera vamos a empezar a comprender la magnitud del poder y el señorío y el amor tan precioso de Dios. Dios nos ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno a ti, que tú estás en tu casa. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, el reino de Dios ha sido establecido en tu vida. Y tú eres punta de lanza en tu familia. Tú eres esa bendición, esa luz en tu familia. Y la luz no se pone abajo de la mesa para ver si alumbra. La luz se pone arriba. Tú eres de arriba y no de abajo. Sigue adelante, hermano, porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y yo quiero terminar aquí con esto. Dios te sigue bendiciendo. Pero no quiero terminar sin antes, si tú escuchaste esta palabra y tú no conocías precisamente todo esto que hemos estado hablando hoy, yo quisiera que repitieras esta oración que te voy a guiar en este momento. Con esta oración tú le dices a Cristo, ven, quiero que vengas y vivas dentro de mi corazón. Le vas a decir a Cristo, con voz que tú te escuches. Si quieres cerrar tus ojos ahí donde estás, cierra tus ojos para que no te distraigas. Dile, Señor Jesucristo, yo te invito a que vivas dentro de mi corazón. Yo recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiero comprobar tu amor y tu fidelidad. No es casualidad que yo haya escuchado este mensaje el día de hoy. Tú tenías escogido este día para mí. En este momento, perdono a toda persona que me haya fallado, incluso aún desde mi niñez, que me haya insultado, que me haya hecho algún daño y que haya marcado mi vida. Le perdono y lo dejo en tus manos, le bendigo. Y me declaro libre, libre de toda opresión, libre de cadenas, libre de toda maldición de tercera y cuarta y quinta generación. Y en este momento te doy gracias, porque de ahora en adelante nunca más estaré solo. Tú estarás conmigo, tu amor me sostendrá, tu amor me guiará a donde quiera que vaya, y ya no iré más solo. Si tú conmigo, ahora ¿quién contra mí? Si tú hiciste esta oración, yo te quiero felicitarte, porque a partir de hoy vas a ver la vida de una manera completamente diferente. Yo te invito a que sigas buscando precisamente este alimento. Tenemos los servicios, ahí vienen precisamente en la página, vienen los servicios. Sigue escudriñando, sigue escuchando esas predicaciones para que conozcas precisamente para qué eres merecedor o a qué vino Cristo, y más allá, que vayas más allá y que vayas conociendo a Dios. Dios te siga bendiciendo, que pases bonita noche.